La minería ha ofrecido muchas cosas, ha ofrecido pagar la deuda externa, ha ofrecido resolver el tema del empleo, ha ofrecido muchas cosas. Sin embargo, no hay ningún país donde esto se haya cumplido, así como lo ha prometido, lo ha ofrecido la minería y los defensores de la minería o los promotores de la minería en general. Y la minería, por otro lado, trae una serie de males desde el punto de vista económico, ya la enfermedad holandesa y otras cosas que indican que haciendo las cuentas en economía, la minería es un mal negocio. Si al posible crecimiento del ingreso de divisas, o como lo queramos llamar, de la minería transnacional, restamos todos los problemas que quedan heredados y que tenemos que recuperar como sociedad, entonces es un mal negocio. Desde el punto de vista ambiental, los daños provocados por la minería son irreparables, no se pueden reparar, nunca, ni siquiera invirtiendo o reinvirtiendo todos los recursos que nos podría aportar la actividad y todas las ganancias que se podrían obtener eventualmente de la minería. Eso no es suficiente para reparar los daños. Pero también no solamente tiene daños ambientales, también tiene daños sociales importantes. Donde hay minería hay corrupción, donde hay minería hay descomposición social, donde se ubican los proyectos mineros hay delincuencia, drogadicción, violencia, prostitución. Y el problema es que esas enfermedades sociales, si las podemos llamar así, llegan a un lugar, aunque la minería se vaya, esos problemas se quedan. Y a quienes están resistiendo hoy día o son críticos al proceso de ampliación de la frontera minera metálica o polimetálica en Colombia, tal vez un mensaje. Tomar la decisión de basar parte de la economía en el extractivismo y especialmente en la minería es una decisión que hay que tomar con mucho cuidado, porque la minería es un camino sin salida, porque no nos resuelve los problemas. Y una vez que estamos embarcados en la minería es muy difícil deshacerse de la actividad. Y es un camino sin retorno, porque una vez que nos convertimos en mineros, vamos a seguir siendo mineros hasta que se acaben los minerales. De modo de que es una decisión que hay que tomar de manera muy consciente y es una decisión que hay que intentar tomar con la mayor cantidad de información y antecedentes posibles. Y yo les aseguro que si están todos los antecedentes sobre la mesa, la decisión va a ser de rechazo a la minería. En el año 2005, luego de que la empresa Río Blanco estuvo haciendo exploración en Majás, al norte del departamento de Piura, al norte del Perú, las comunidades campesinas estaban haciendo permanentes movilizaciones para impedir que la empresa pudiera hacer exploración, porque para ellos el tema del agua y el tema del territorio era muy importante. Y en una de estas manifestaciones entonces hubo represión policial, se capturó a una cantidad de comuneros, de campesinos, no recuerdo en este momento, pero fueron como 20, 15 o 20, no recuerdo la cifra exacta, en coordinación con la policía y con los servicios de seguridad de la empresa. Se les capturó y se les llevó a las dependencias de la empresa, se les estuvo torturando por 5 días, incluso en todo ese proceso murió un campesino
y luego asistió incluso un fiscal y la policía, se les interrogó, el fiscal los dejó ahí en manos de sus captores, hasta que finalmente los liberaron. Los campesinos presentaron una demanda que nunca procedió finalmente en la justicia peruana, y bueno, estuvieron permanentemente amenazados, incluso se les amenazó, incluso se les enjuició a ellos, que habían sido torturados y todo, se les enjuició por lo que se les enjuicia siempre, por invasión de propiedad privada y amenazas y ese tipo de cosas, cargos inventados en la mayoría, porque a ellos fueron justamente la policía y los guardias de la empresa los que los llevaron a la empresa. Y eso quedó ahí como en el limbo, quedó como ahí en status quo sin que sucediera nada, hasta que finalmente de una forma muy difícil de explicar, aparecieron unas fotos donde estaban los campesinos siendo torturados y siendo retenidos ahí con bolsas plásticas en la cabeza, con las heridas, se fotografiaron todo eso, lo fotografió la policía y lo fotografió casi como un trofeo de guerra, así casi a ese nivel, poco menos que con la bota pisándole la cabeza a los campesinos. Tal vez con esa intención se hicieron las fotos, y esas fotos fueron enviadas en forma anónima a una ONG que estaba siguiendo el caso. Se supone que fue un policía arrepentido, tal vez. Se supone que pueden ser enemigos de la empresa. Se supone muchas cosas. El hecho es que se cuenta con esa evidencia, y con eso se comenzó un proceso penal tanto en Perú como en Inglaterra. Y el juez que vio el caso en Inglaterra, lo primero que hizo fue congelar una parte no me acuerdo cuántos millones de dólares, unos millones de dólares ahí, se le congeló a la empresa. La empresa ya había vendido el proyecto a los chinos, a una empresa china, Zijin. Pero el proceso sigue, porque las responsabilidades penales no caducan. Entonces, eso está en proceso de investigación, y la empresa finalmente anunció hace un par de semanas atrás que ellos estaban dispuestos a compensar económicamente a los campesinos. No reconocieron explícitamente culpabilidad, pero sí reconocieron que estaban dispuestos a compensar. Y eso es un hecho importante, porque eso no sucede todos los días. Normalmente las empresas mineras cometen los atropellos que se les da la gana y no se les persigue, no se les enjuicia, y si se les persigue y se les enjuicia, finalmente son absorbidos por la justicia. De modo que este caso se llama el caso Majás. El caso Majás. Un antecedente muy importante que tienen que mirar por lo menos las empresas europeas, y que las empresas de los otros países se vayan poniendo las barbas en remojo, porque este es un proceso que tiene que avanzar, y finalmente se tiene que poder responsabilizar a las empresas mineras por sus actos en nuestros países.